Dios los bendiga, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta transmisión del servicio de la Iglesia Jesucristo es mi refugio. Para todos los que nos están viendo, deseamos de nuestra parte que sean bendecidos por la palabra, ya sea que se encuentren aquí en Monterrey o en otro estado o inclusive fuera de aquí del país. En momentos como estos, en tiempos de contingencia, donde como personas, como seres humanos, no tenemos el control de las cosas. Sin embargo, hay alguien más grande que nosotros, hay alguien soberano, hay alguien que sabe a perfección qué es lo que va a pasar, y ese es nuestro buen Dios. Es el Señor al cual hemos venido a exaltar en esta tarde, y también a quien hemos venido a escuchar, y sobre todo a seguir creciendo a través de su evangelio. Sabemos que es su evangelio quien nos ayuda, que es cierto que nos habla, nos confronta. Sin embargo, también es dulce poder recibir su palabra y saber que nos está cambiando. El domingo antepasado, el pastor comenzó una nueva serie corta del libro de Habacuc. Se llama Dios no responde, entonces, ¿qué hago? Es una buena pregunta. Hemos aprendido ya un poco sobre esta pregunta y sobre todo un poco más sobre la palabra. Sabemos que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Te invito en esta tarde a que juntos elevemos una oración para que sea Dios quien nos pueda siempre guiar, sea Él que nos ayude, sobre todo en este tiempo que estamos atravesando, y poder confiar en su palabra, poder confiar en lo que Él ha dicho, poder confiar que, como aprendíamos el domingo pasado, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que tiende al pecado y ha sido afectado por el mismo. Sin embargo, vamos de paso, como decía, pero en ese transitar obviamente también tenemos que ser luz, compartir, y que en este momento no caigamos en un conformismo, sino al contrario, que Dios nos ayude a ver ese propósito que tiene para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, nuestra ciudad, ahí donde te encuentres, para tu familia. Y en ese sentido vamos a poder orar en esta tarde. Gracias, Señor, en esta oportunidad que nos da, Señor, de poder nuevamente dirigirnos a ti de manera virtual, Señor, con nuestros hermanos, amigos que nos están ahorita viendo, pero sobre todo dirigirnos a tu presencia, oh Dios, sabiendo que ahora no hay nada que nos separa, que nuestro pecado, Señor, ha sido borrado, Señor, nuestra culpa ha sido quitada, que eres ese Dios que ha hecho una obra maravillosa a través de su Hijo, donde ha mostrado compasión, donde ha mostrado misericordia. Pero de antemano, Señor, también te queremos pedir perdón, oh Dios, porque no hacemos, Señor, lo que nos dice su palabra, y por el contrario, Señor, queremos hacer lo que deseamos, lo que mejor nos parezca. Queremos hacer, Señor, lo que nosotros creemos y pensamos. Sin embargo, queremos seguirte conociendo. Queremos, Señor, orar y pedirte, Señor, que tengas aún misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Que tengas misericordia de las iglesias locales, que tengas misericordia, Señor, de su iglesia, porque la ha formado con un propósito, pero muchas veces nosotros, Señor, estamos más interesados en otras cosas, y salta, Señor, lo que hacemos, nuestras actitudes, Señor, de cómo respondemos, como escuchábamos, Señor, el domingo pasado, frente a que hoy en día, Señor, hay tantas maneras de poder compartir su evangelio a través de todo lo que se está compartiendo. Sin embargo, muchas veces nosotros nos cerramos, Señor, endurecemos nuestro corazón, endurecemos nuestra vida, Señor, y pareciera, Señor, que somos personas aisladas, Señor,
que no nos interesa y no nos importa, Señor, todo lo que está pasando, Señor. Pareciera, Señor, que somos como unos ermitaños, Señor, que no queremos salir, oh Dios, a compartir, Señor, su palabra, a poder formar parte, Señor, de su iglesia. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Ayúdanos a que sea su palabra que pueda transformar, Señor, nuestra vida, nuestro corazón duro, Señor, y que en esta tarde, oh Dios, podamos nuevamente no solo recibir de ti, Señor, sino poner en práctica lo que recibimos con tu gracia, lo que recibimos, Señor, con tu favor a través de su siervo, y que nuestra vida, Señor, pueda ser agradable para ti, que nuestro corazón, Señor, sea una adoración para ti, que lo que hagamos, Señor, no solo sea como algo religioso, Señor, sino que realmente, Señor, podamos rendir nuestra vida para ti, sabiendo que nos ha dado, Señor, estos días, estos años de manera temporal, que nuestra ciudadanía, Señor, no está en este mundo caído. Sin embargo, ha dejado su iglesia, ha dejado, Señor, su palabra para que nosotros, Señor, podamos compartir de ti y ser, Señor, ese baluarte, Señor, de la verdad. Y en ese sentido, Señor, no creernos más que nadie, porque tú eres la verdad, Señor. Tu palabra lo dice. Tú eres, Señor, el camino que todos necesitamos, Señor, andar. Ayúdanos a que juntos podamos hacerlo, podamos crecer, podamos compartir, Señor, en la familia, y que nuestros labios no se cierren, Señor, sino que puedan abrirse y predicar, Señor, y compartir, Señor, lo que es tuyo, Señor. Te damos gracias porque hasta hoy nos ha ayudado, ha sido con nosotros, y de esa forma, Señor, en agradecimiento queremos cantarte, Señor, queremos levantar nuestras manos, queremos agradecerte porque has sido un Dios fiel para cada uno de nosotros en medio de nuestra infidelidad, en medio, Señor, de nuestro deseo de buscarte, Señor. Tú has permanecido fiel, tú has traído respuestas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado, y su inmensa misericordia, Señor, ha estado, Señor, con cada una de las familias. Queremos exaltar tu nombre, queremos hacerlo, Señor, de manera no solo por un momento, Señor, de adoración, sino porque realmente queremos exaltarte, porque realmente queremos cantarte, porque ahora, Señor, comprendemos un poco más de lo grandioso que tú eres. Te damos gracias, oh Dios, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a dejar este espacio a nuestros hermanos que traen la parte de la alabanza. Ahí donde te encuentres, en tu hogar, en tu recámara, en tu sala, te invito a que adoremos al Señor. Ahora, entendiendo esta pregunta de esta serie, ¿qué hacer? Sabiendo que Él siempre tiene una respuesta a través de lo que Él ha dicho, y saber que Él es fiel, que Él no va a cambiar. Eso es un motivo para poder adorarle. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Mi alma no temeré, porque Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré?
for my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, He never let go through the calm and through the storm. Oh no, He never let go in every high and every low. Oh no, You never let go, Lord, You never let go of me. Puedo ver la luz que se acerca y me atrae a ti, y se acabarán los problemas, pero hasta que el día llegue voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca y me atrae a ti, y se acabarán los problemas, pero hasta que el día llegue voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, Tú nunca me dejarás. Tú nunca me dejarás. Así es, hoy adoramos juntos como familia y como iglesia un Dios que jamás nos dejará. Aún por cualquier tipo de circunstancia, hoy podemos cantar que nuestra esperanza está firme en Cristo. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su
tormenta venceré. Vamos, cantamos juntos. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. En Jesús fuerte soy, y solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Tú reinas, Señor. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar Él vendré, justificado por la fe. Qué tiempo tan bueno poder cantar, no solamente a Dios por cantar, pero cuando esta letra que recordamos lo que Él ha hecho por nosotros y poder responder como sus hijos. Y continuando con la historia del día de hoy en Habacuc capítulo 1. Después de haber leído el versículo 12 donde Habacuc está sorprendido de la respuesta de Dios. Después de haber dicho y haber reconocido que Dios es santo y justo, mira lo que dice en el versículo 13, dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. Y aquí vemos a Habacuc teniendo estos sentimientos encontrados. Por un lado, el reconocimiento de que Dios es santo, es justo, es bueno, pero al mismo tiempo cómo poder conciliar un Dios misericordioso, entendiendo que Dios, su justicia tenía que venir a corregir y disciplinar a sus hijos, pero cómo poder conciliar la misericordia al mismo tiempo, ¿no? Y aunque lo vamos a descubrir más adelante en la historia del día de hoy, este pasaje nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo donde podemos ver que Dios es un Dios bueno, aun cuando nos está corrigiendo y nos está disciplinando. Y porque si Él realmente de raíz hubiera querido erradicar el sufrimiento, nos hubiera tenido que erradicar a ti y a mí como este pueblo. Y sin embargo Él prefirió desatar esa ira, esa justicia en la cruz de Cristo. Y en este tiempo te queremos invitar para que tú puedas venir ante Él y saber en qué áreas de tu corazón tienes que confiar en lo que Dios está permitiendo en tu vida y en la mía. Podemos cantar y responder a esto juntos como iglesia.
en la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all that you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí. Lo viejo lo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, porque puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios les bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos. Es para mí un gusto poder dirigirme a ustedes, anhelando siempre que la gracia del Señor sobreabunde en ustedes, en sus familias, y que el Señor afirme su fe en vuestros corazones. Han pasado ya varios meses de esta cuarentena y pareciera que esto se hace interminable. Sin embargo, yo quiero recordarle
que la iglesia del Señor ha pasado a lo largo de estos 2000 años por diversas situaciones difíciles, persecuciones, pestes, guerras, pero saben que aún el día de hoy la iglesia sigue de pie. Por lo tanto, si la iglesia del Señor a lo largo de estos 2000 años ha pasado cosas incluso peores que lo que estamos pasando el día de hoy, usted debe estar seguro, segura de que la iglesia del Señor permanece para siempre. Porque no estamos nosotros parados sobre un fundamento etéreo o sobre arena. Estamos nosotros parados en la roca que es Cristo Jesús. Y recuerde que estas aflicciones son temporales. Y nuestra residencia permanente no es acá. Por lo tanto, si usted comienza a meditar y a pensar en el futuro glorioso y eterno que nos espera, entonces lo que pase aquí no tendrá mucha relevancia y tampoco le quitará a usted el gozo, sino que por el contrario, sabrá que cada día que pasa está más cerca de estar cara a cara con su Salvador. Dicho esto, espero que estas palabras animen su corazón. Vamos a continuar el día de hoy con el profeta Habacuc. Hoy es la segunda exposición y vamos a estar viendo del capítulo 1, versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 4. Cuando nosotros observamos todo a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en el mundo entero, vemos enfermedad y muerte, vemos movimientos sociales que se levantan por un lado y otro lado, la crisis económica, la injusticia, la inmoralidad, la violencia, todas estas cosas han afectado y siguen afectando nuestras mentes, nuestros corazones e inclusive a veces también nuestra fe. Es por eso que mi pregunta para iniciar este sermón es: ¿qué cosas o situaciones te han afectado en este tiempo que te han hecho dudar de la bondad o la justicia de Dios? Es muy humano, hermanos, que tengamos estas crisis y a veces nos sintamos así. Especialmente cuando lo que nosotros conocemos acerca de Dios no coincide con lo que estamos viendo, con lo que Dios está haciendo o dejando de hacer. ¿Dios es justo? Tal vez te estés preguntando eso. ¿Alguna vez te has cuestionado la justicia de Dios? ¿Alguna vez te ha pasado algo malo y tal vez respondiste, es que Dios, eso no es justo? De hecho, la vida en sí suele ser injusta. Es algo que a menudo se le dice a los hijos cuando ya crecen y comienzan a decir, no, mira, es que esto no es justo. La vida no es justa en general. Si se quejan de algo, lo siento, pero la vida no es justa. Pero decir que la vida es injusta es muy diferente a decir que Dios es injusto. Puedo vivir con la vida siendo injusta. Después de todo, soy un pecador que vive en medio de una sociedad compuesta por otros pecadores y este mundo afectado por el pecado. Entonces, no hay manera que sea una vida justa. Sí, espero que me estén siguiendo el hilo del pensamiento. Así que para que comprendamos esto, para mí tiene sentido que la vida no sea justa todo el tiempo. Pero cuando se pregunta, o cuando la pregunta es, ¿Dios es injusto? Esa es una pregunta muy diferente. La semana pasada analizamos, ¿hasta cuándo Jehová? ¿Hasta cuándo? O dicho de otra forma, ¿le importa a Dios lo que pasamos? Vimos que Habacuc miró a su alrededor y vio la violencia y vio la injusticia, cómo reinaba allá en Judá, y se preguntó si Dios lo notó o tal vez no le importó. Pero Dios no se quedó callado, sino que Dios habló y Dios respondió a Habacuc y le dijo, me doy cuenta perfectamente y sí me importa. Y que estaba él
en un proceso de levantar a los babilonios con este mismo propósito, porque se había dado cuenta, porque sí le importa cómo estaba viviendo su pueblo, cómo estaba viviendo Judá por ese pecado impenitente. Y iba a levantar algo para juzgarlos, para disciplinarlos. Pero es interesante que esta respuesta de parte de Dios hacia Habacuc creó un nuevo problema para el profeta. Sí, Judá era pecador, Judá no se arrepintió, pero los babilonios, ellos eran peores. ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a una nación mucho más malvada para juzgar a una nación menos malvada? En la primera sección, Habacuc luchó con el problema del mal que se vivía en el mundo. Pero en esta segunda sección, lucha con el problema de la justicia de Dios. Cuando se enfrentó al problema del mal, Habacuc preguntó, ¿le importa a Dios lo que vivimos, lo que pasamos? Pero ahora cuando se enfrenta al juicio de Dios por el pecado, Habacuc pregunta, ¿Dios es justo? O como dice el título de este sermón, ¿puedo yo confiar en la justicia de Dios? Yo creo que es muy típico de cuántas personas piensan en Dios incluso hoy. Las dos preguntas más importantes que la gente hace sobre Dios son, ¿cómo es posible que un Dios amoroso permita que entre el mal en el mundo? Y la segunda pregunta que también se hacen es, ¿cómo podría un Dios amoroso enviar a la gente al infierno? ¿Por qué no mira a otro lado para no mandarlos al infierno? Estas son las versiones modernas, déjeme decirle, de hasta cuándo Dios o hasta cuándo Jehová. ¿Y puedo confiar en la justicia de Dios? Lo que no se dan cuenta es que la segunda pregunta justamente responde a la primera pregunta. Ahí está la respuesta. Sí, Dios es un Dios amoroso que se preocupa por el mal en el mundo. Lo sabemos porque Dios no mira para otro lado, sino que de hecho va a juzgar todo mal y el pecado abominable que el mundo está produciendo. Dios es amoroso, pero también Dios es justo. Eso es parte de los atributos de Dios que muchas veces se obvia y solamente quieren a un Dios amoroso. ¿Saben qué? A Dios sí le importa lo que está pasando y Dios es justo. Por esa razón no se hace de la vista gorda, no va a mirar a otro lado, está mirando y preparando el juicio para todo lo que viene. Sin embargo, la situación de Habacuc era un poco diferente. Habacuc no estaba cuestionando el derecho de Dios de juzgar el pecado de Judá. Lo que Habacuc estaba cuestionando era el método de Dios. ¿Cómo pudo Dios usar a los babilonios para juzgar al pueblo de Judá? Cuando los babilonios son los más malvados que hay. No es posible. ¿No tendría más sentido juzgar a los babilonios? Porque ellos sí merecen ser juzgados. ¿Será que Dios estaba siendo injusto en esta situación? El profeta Habacuc estaba luchando en sus pensamientos y sentimientos, pero sí hay algo que podemos aprender de él en esta historia, es que en vez de darle la espalda a Dios, el profeta corre hacia él con una actitud humilde que revelaba un corazón clamando, por favor háblame y corrígeme en mí todo lo que yo estoy entendiendo mal. Habacuc tenía claro en esa relación quién es el creador y quién es la creación. Él lo tenía bastante claro. Frente a la pregunta de Habacuc que estudiamos la semana pasada, ¿hasta cuándo permanecerás indiferente ante la injusticia y la maldad de tu pueblo? Dios le contesta y le hace ver que no está ausente y tampoco le es indiferente la situación. Pero la respuesta de Dios es aterradora. ¿Por qué?
porque la soberbia de Judá, el pueblo de Dios, va a llegar a un fin lamentable. El juicio es inevitable. Dios le dice, le revela al profeta, él estaba levantando a los caldeos o babilonios, una nación corrupta, violenta y pagana. ¿Para qué? Para llevar a juicio a su pueblo por su corrupción, por su injusticia. Para Habacuc, al igual como puede serlo para ti o para mí, ¿verdad? La respuesta de Dios es el inicio de un problema mucho más grande que el primero. ¿Estará en lo correcto? Acompáñenme a las Escrituras para poder averiguarlo. Habacuc capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 4 del capítulo 2. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su rey y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedra de aniquilar naciones continuamente. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿De qué se trata la justicia de Dios? Quiero detenerme y volver a leer este versículo 12, que dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aquí podemos contemplar algunos rasgos del carácter de Dios. Dios es santo, Dios es eterno, Dios es soberano y además roca inconmovible. ¿Quién es Dios para ti? Tú que estás escuchando en esta hora. Es verdad que Habacuc cuestiona lo que Dios está haciendo al levantar a esa nación malvada para traer justicia y castigar a su propio pueblo. Pero Habacuc no está cuestionando la justicia de Dios, pues él sabe que Dios tiene la razón para llevarlo a cabo. Habacuc conoce a Dios, sabe que su carácter santo no tolera el pecado de nadie, inclusive el de su propio pueblo. ¿Te has puesto, no sé, a pensar en la petición de Habacuc? Él se acerca a Dios para pedirle que hiciera algo al respecto. Con la indiferencia que las personas habían desarrollado hacia Dios en esos tiempos. Esa indiferencia que los había llevado a una decadencia social. Esa indiferencia que había hecho que emerja la violencia y la injusticia, pues eran cosas de todos los días. Judá no estaba sufriendo opresión, tampoco estaban sufriendo persecución. El problema de Judá es que se habían convertido en una nación totalmente pagana. Cambiaron la adoración a Dios por la adoración a todos los ídolos culturales de la época. Profanaron el templo de Dios construyendo altares para otros dioses. Y no solo eso, sino que instalaron sacerdotes para el servicio de estos y olvidaron por completo la ley de Dios. ¿Cuál fue el resultado?
Bueno, el profeta Habacuc interpreta muy bien la respuesta de Dios. Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. O como lo dice en la Nueva Versión Internacional, tú, Señor, los has puesto, haciendo referencia a los babilonios, para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Esto, hermanos, no es muy diferente a nuestro contexto. Inclusive, no es muy diferente a nuestras propias vidas. Ya sea como sociedad o en lo individual, hemos sacado muchas veces a Dios de nuestras vidas, y en vez de ello hemos construido altares en donde se ofrece adoración o plena confianza, que finalmente es lo mismo, a los dioses culturales de nuestra época, a la inmoralidad, al materialismo, al relativismo humano y etcétera. Y hemos hecho de ellos nuestro deleite. Y esto me hace pensar que, al igual que en los días del profeta Habacuc, ¿no será que las situaciones dolorosas en nuestra situación o en nuestras vidas son en realidad una respuesta de Dios a nuestras propias oraciones? Oramos para que Dios nos santifique, pero cuando nuestro pecado es expuesto, en vez de procurar arrepentimiento, nos tendemos a excusar. Oramos, Señor, que solamente en ti puede estar mi confianza, pero cuando nos falta la salud, cuando nos falta el trabajo o cualquier otra cosa, reaccionamos como si lo hubiésemos perdido todo. Nos olvidamos que en Cristo estamos más que completos. Es como querer aprender a nadar, pero sin querer renunciar a los flotadores. Eso nunca será posible. Oramos para que Dios alcance a los perdidos, pero cuando vemos y experimentamos las terribles consecuencias del pecado en este mundo, como lo vemos el día de hoy en nuestros días, en vez de aceptar la justicia de Dios, nos volvemos más orgullosos y le acusamos a Dios de ser injusto. El problema de Habacuc no es con la aceptación de la justicia de Dios. El profeta sabe que Dios está siendo justo al tratar así a su pueblo. Y antes de continuar, nosotros necesitamos resolver eso mismo en nuestros corazones. Debemos detenernos y poder aceptar el hecho de que la creación, el mundo en el que actualmente vivimos, se encuentra bajo el juicio de Dios. No porque Él sea malo, o que sea injusto, o porque sea poco confiable, sino porque Él es santo y nosotros somos pecadores, que, como vimos en Romanos, merecemos el juicio de Dios. El problema con Habacuc se encuentra en que es un problema teológico, y del versículo 13 al versículo 1 del capítulo 2, él expone su dilema esperando la resolución de Dios. Fíjese esto. Vamos a la palabra. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Por un lado, Habacuc sabe que Dios tiene un pacto con su pueblo. Por lo tanto, aunque el castigo es justo, sabe que Dios no los destruirá por completa. Él conoce a Dios. En el versículo 13 al 14 el profeta describe la manera de forma poética el carácter salvador de Dios. Él sabe que la historia no termina aquí. Él sabe que Dios hará algo y la nación no será completamente destruida. Pero por otro lado, los babilonios son una nación pecadora, que al igual que Judá merece ser juzgada por su rebelión en contra de Dios y por mantener su corazón endurecido al no querer reconocerlo como Señor y Dios. Es
así como el versículo 17 es una pregunta muy interesante. Dice, ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Implica tanto el juicio contra los babilonios como la salvación de las naciones, en especial de Judá. No es una pregunta fácil, pero el profeta espera atentamente y confía en que Dios responderá. ¿Cómo Dios hará estas dos cosas? ¿Juzgar y salvar? ¿Cómo Dios puede seguir siendo justo y fiel al mismo tiempo? Y esto entonces me lleva al segundo punto. ¿Cómo puedo vivir confiado? Hermanos, la historia le da la razón al profeta Habacuc, a esa profecía que él había declarado. La invasión de Babilonia fue una realidad. La destrucción de Babilonia también lo fue. Y así será también el juicio de Dios del que nos habla las Escrituras, que se llevará a cabo al final de los tiempos. Por lo tanto, si tú nunca te has preguntado con todo tu corazón, ¿cómo puedo recibir vida en lugar de muerte? ¿O cómo puedo mantenerme de pie frente a un Dios justo en el día del juicio? Es porque tú estás viviendo en un mundo irreal de ensueño. En la historia de hoy vemos a dos naciones, Judá y Babilonia. Y lo revelador de ambas naciones que nos representan justamente a nosotros es que ambas naciones son culpables delante de Dios. Pero la historia no termina aquí. Dios no deja a Habacuc ni tampoco a nosotros en esa desesperación inminente por ese inminente juicio que va a venir. La respuesta de Dios a Habacuc nos muestra, de hecho, el corazón mismo del Evangelio. Pues se nos dice que hay una manera en que la fe y la justicia se relacionan. Mire el versículo 2 al versículo 4 de este capítulo 2 de Habacuc. Y Jehová me respondió. El Señor no se queda callado, hermanos. Y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El consuelo aquí no es solo para Habacuc, sino para todas las naciones en todas las épocas. Dios revela una visión que claramente muestra una liberación futura, la cual puede recibirse en el presente por medio de la fe. Aunque el texto no especifica cómo se llevará a cabo esa liberación, nosotros, al estar ya de este lado de la cruz, al saber qué es lo que pasó en la cruz, podemos comprender estas palabras con mayor claridad. Y es que así como el juicio que experimentó Judá es una sombra del juicio que experimentarán todos aquellos que no se vuelvan a Dios con sincero arrepentimiento por medio de la fe en Cristo, así también, hermanos, la liberación que experimentaron posteriormente es una sombra de la salvación que van a experimentar todos aquellos que por su fe en Cristo serán llamados justos. Acabamos de pasar, de hecho, varias semanas reflexionando en el mensaje del libro de Romanos, y si recuerdan, Pablo cita a Habacuc ahí en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo explica que el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de su propio juicio. El Evangelio es la única respuesta a la pregunta de Habacuc acerca de cómo es que Dios puede salvar y juzgar al mismo tiempo. Esta salvación no se hereda. Esta salvación no es a qué raza perteneces. Esta salvación no es por algún mérito que tú o yo hayamos hecho, sino más bien Pablo recuerda que lo que Dios le había revelado a Habacuc: el justo vivirá por la fe. Y esas palabras fueron las que retumbaron en la vida de Martín Lutero para poder iniciar lo que conocemos el día de hoy como la Reforma.
El justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? La fe en la gran misericordia de Dios expresada en la muerte de su amado Hijo Jesucristo. Y en creer que su muerte en la cruz es suficiente para mí. Que siendo Él inocente, Él, Jesús, su Hijo amado, recibió todo el castigo que yo merecía recibir. Que toda la humanidad merecía recibir por su pecado. Esa es la manera en la que Dios ha provisto salvación y ha llevado a cabo su juicio al derramarlo sobre su propio Hijo en lugar del pecador. Si comprendes este evangelio, es entonces que podrás vivir confiado, porque la fe en Cristo nos empuja a no irritarnos, a no vivir como los que no tienen esperanza, sino a vivir con el gozo de la salvación a pesar de las tardanzas aparentes, porque entendemos que esos son ilusorias. La razón por la que Dios le dice a Habacuc que escriba estas palabras son con el propósito de que sean anunciadas. Por lo tanto, es trascendente para nosotros el día de hoy. El apóstol Pablo, al citar a Habacuc al inicio de su carta, es como si él mismo tomara la tablilla en la cual Habacuc había escrito y ahora él corriera por todo el imperio romano anunciando que hay una posibilidad para reconciliarse con Dios por medio de la fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Y esa amada iglesia es la que debe ser nuestra actitud en medio de este tiempo. Afuera hay un mundo que está sufriendo porque sus ídolos y todo lo que en ellos confiaban se viene derrumbando. Y necesitan conocer el mensaje que le fue entregado a Habacuc, el cual Pablo tomó y ahora es traspasado a nosotros. Me refiero a que el mensaje del evangelio sea llevado y compartido a aquellos que están enfrentando la enfermedad, a aquellos que están enfrentando el desempleo, a aquellos que están enfrentando la tristeza y muchas otras cosas sin esperanza, de tal forma que más personas puedan confiar en Dios y en su justicia perfecta, que está arraigada y expresada en la asombrosa, extraordinaria y maravillosa obra de Cristo Jesús. A primera vista, como dije al inicio, podemos pensar que la acción de Dios en nuestras vidas es un problema mucho más grande que el que teníamos antes. Pero el evangelio nos muestra que cuando Él en su gracia actúa para quitar todas las demás cosas de este mundo en la que nosotros nos podamos sentir tentados a confiar, Él lo hace porque su objetivo es que finalmente tú y yo nos demos cuenta que al único que necesitamos es a Él y a nadie más. A nadie más. Nuestra roca y gran tesoro se llama Jesús. Y sé, hermano, hermana, que podrías estar atravesando momentos duros. Quizás has perdido tu salud. Quizás has perdido tu trabajo o tu negocio has tenido que cerrar. Quizás este encierro está generando problemas en tu familia. O que tal vez alguien cercano ha perdido la vida. Pero si crees que todo esto no tiene sentido o que Dios no tiene el control y dudas de su amor al pensar que Dios es caprichoso o cruel, entonces, ¿sabes? El sufrimiento te apartará de Dios en lugar de apartarte de todo lo demás que busca tomar el lugar de Dios. El libro de Habacuc nos recuerda que Dios no permitirá la adversidad para siempre. Llegará el tiempo en que Él acabará con todo sufrimiento y salvará a los que han puesto su confianza en Él. Si la cruz, el evento más injusto
y por lo tanto el sufrimiento más profundo de toda la historia de la humanidad no pudo retener para siempre a Cristo en la tumba, entonces, ¿sabes qué? No hay nada que nos pueda quitar la esperanza de que un día todo esto que ocurre va a pasar y viviremos para siempre junto con Él. Ese día al que yo espero. Y tú también, si eres un hijo de Dios, debes anhelarlo. Yo te animo de que ninguna situación pueda desanimarte, pueda mover tu fe, porque esto va a pasar. Así que cuando nada en esta vida tiene sentido, el cristiano genuino puede seguir confiando en la justicia de Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque hemos podido también exaltarle y ahora con lo que hemos recibido, saber que en medio de cada situación, de cada adversidad que podamos pasar, podemos ver la misericordia y la bondad de Dios, entendiendo ahora su justicia, que Él sabe qué hacer y nosotros obviamente poder confiar, poder acercarnos a Él, poder tomar su palabra, saber que, como ahorita decía el pastor, es nuestra roca y es el mayor tesoro, es nuestro mayor bien. Él es lo más extraordinario que podemos recibir y sobre todo ahí tener esa fuente de esperanza y de justicia verdadera. Vamos a orar. Te invito a que, si deseas, puedes ponerte de pie ahí en casa. Si tienes alguna petición en especial, puedes hacerlo llegar al pastor o a algún servidor para que te apoyemos y oremos juntos. Sabemos que hay muchos desempleos, muchos también hermanos enfermos, familiares enfermos que necesitan justamente más que de una oración, necesitan conocer a Cristo, conocer al dador de la vida. Hoy precisamente me llegaba un mensaje al teléfono, creo que a varios les llega los mensajes de las noticias, y decía que a lo largo de esta pandemia lo más buscado en Google es la palabra ansiedad. Hay muchas personas con mucha ansiedad, desesperadas. Sin embargo, el único que tiene el control y donde podemos tener respuestas y tener paz es en Cristo. Entonces, que esta palabra nos ayude a aumentar nuestra fe y saber que hay alguien que es justo, que es verdadero y es nuestro buen Dios. Para nuestros hermanos de la iglesia local, queremos motivarles, más que una motivación, es a que reflexionemos respecto al tema de nuestras ofrendas. Sabemos que la iglesia continúa con sus compromisos, sin embargo, al entender cada día que Dios lo ha hecho todo por nosotros, en ese sentido también sigamos siendo fieles. Si alguien dejó de hacerlo en sus ofrendas y diezmos, puede comenzar a hacerlo, ¿sí? Ponernos a cuentas con Dios y decirle quizás a Dios, sabes, he puesto mi confianza en el dinero, o el dinero o mi trabajo es mi Dios y es algo que me está afectando, es un Dios falso, y sabemos que Dios ordena nuestros afectos. Para nuestros hermanos que pertenecen aquí a IGER, seamos fieles a lo que nos corresponde como miembros de aquí de esta iglesia local. Pues vamos a orar. Ponte de pie si así deseas y agradecerle a Dios por esta palabra que nos ayuda, nos fortalece y que también podemos compartir allá afuera con nuestros familiares, llevar este evangelio que hay muchas personas que aún, es increíble, aún no tienen un claro conocimiento del evangelio porque piensan que es una religión, piensan que es algo que se les impone, piensan que hay que hacer algo para nosotros alcanzar esa salvación o no perder
la salvación. Entonces, ¿por qué no compartir en tiempos como estos esa palabra fresca que hemos recibido? Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta tarde, noche, Señor, queremos nuevamente acercarnos a tu presencia, acercarnos confiadamente, sabiendo que has hecho una obra perfecta en la cruz, que nos hace libres, oh Dios, que ese velo que nos separaba ha sido roto y ahora tenemos acceso al Padre, y eso es una gran bendición, Señor, sabiendo que escuchas nuestros ruegos, nuestras plegarias, escuchas nuestras oraciones, escuchas, Señor, lo que te exponemos, y aún en tu misericordia, Señor, traes respuesta. Como acabamos de escuchar, Señor, puede, Señor, que se tarde un poco, pero tú traerás, Señor, esa respuesta, porque tu palabra, Señor, y lo que has dicho es fiel, poderoso Dios. Entonces únicamente tenemos que esperarla, no dudando, Señor, en que escuchas nuestro clamor en tiempos, Señor, difíciles, donde has venido, oh Dios, a sacarnos, Señor, de nuestro confort, donde has venido, Señor, a relucir lo que hay en nuestro corazón, y muchas veces, Señor, no es, oh Dios, nuestro deseo, Señor, del servirte, como muchas veces decimos, de que seas el centro de nuestra vida, de que eres nuestro Señor, cuando en medio de toda esta situación que estamos atravesando, sale a flote, Señor, lo que hay en nuestra vida, que muchas veces es un desinterés por tu palabra, por tu reino, es un desinterés por nuestro prójimo, es un desinterés, Señor, por las necesidades, Señor, que hoy más que nunca, Señor, emergen, poderoso Dios. Sin embargo, sabemos que en medio, Señor, de lo duro que es nuestro corazón, así como también, Señor, lo fue tu pueblo en ese momento, que ellos, Señor, no entendían todo lo que traía, Señor. Sin embargo, era para que justamente reconocieran su condición, y que de esa manera, Señor, también nosotros podamos ponernos a cuenta, Señor, y reconocerte como nuestro Dios, reconocerte como nuestro Dios, y que realmente, Señor, nuestra vida gire, Señor, en torno, Señor, a lo que tú eres, ese centro que muchas veces solemos decir, que tú seas, oh Dios, en nuestra vida, y de esa manera poder compartir tu evangelio, Señor, poder compartir de tu palabra, poder compartir, Señor, de esa esperanza, de ese Dios justo, como ahora, Señor, también hemos escuchado, Señor, que tú dispones todas las cosas con un propósito, que tú dispones, Señor, a hacer las cosas a su manera, y que en ese sentido, Señor, nosotros podamos entender tu palabra, podamos entender tus propósitos y estar, Señor, en ese plan perfecto, Señor, que tú tienes, sabiendo, Señor, que nos escuchas, sabiendo que traerás respuesta, sabiendo, Señor, que nos cuidarás, aún, Señor, cuando quizás podamos llegar a enfermarnos porque estamos en este mundo caído, estamos expuestos, que en todo tiempo, Señor, nuestro corazón pueda reconocerte. Te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo de alabanza que hemos tenido, porque tú eres el merecedor de toda la alabanza, Señor. Que ese sea el deseo de nuestra vida. Gracias por la vida de sus siervos, Señor. Gracias por todos los hermanos que hacen posible esto, sabiendo, Señor, que aún utilizas todos estos medios para que personas que no te conozcan sean alcanzadas por tu evangelio. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.